¡Hey! Ya estamos grabando otra vez. Estupendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Más colecciones. Y lo que os comentaba antes fuera de micro. Para que esto sea divertido, vamos a tener que hacer algún cambio a nivel del código de alertas. ¿Recordamos de la semana pasada cómo tenemos el código? Recordamos que usábamos un set, que teníamos toda esa jerarquía de interfaces e implementaciones, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar la clase alerta para que sea un poquito más divertida de usar, ¿vale? Vamos a añadir un atributo extra. Ese atributo va a diferenciar una alerta de otra. Servirá para mantener la coherencia de las alertas a nivel de todas las capas físicas que existan. La coherencia de entidad se le llama. Mirad, por ejemplo, algo que se ve más claro quizás. Hay otro ejemplo que os tengo que subir el código al Moodle todavía, que habla de cuentas corrientes. Tienes una cuenta de ahorro que extiende producto financiero. Tienes una cuenta corriente que extiende producto financiero. En producto financiero hay un atributo que se llama código. Es un string simplemente, por ponerlo de una forma sencilla. Si tú tienes una cuenta corriente cuyo código es el 1111, ese objeto te está representando la bolsa de dinero que hay en el banco. ¿Os acordáis que más o menos esta explicación la hemos dado alguna vez también? Físicamente juguemos a que en el banco hay una bolsa con esa etiqueta y que tiene vuestro dinero. Un objeto cuyo atributo código sea el 111 representa esa bolsa de dinero, ¿sí? Pero claro, tú puedes tener a las 10 de la mañana esa bolsa puede contener 1000 euros y a las 2 de la tarde esa bolsa puede tener 500 euros. ¿Se entiende esto, verdad? Y tú podrías querer tener en memoria las dos bolsas simultáneamente, perdonad, los dos objetos simultáneamente. Un objeto que represente tu bolsa a las 10 de la mañana y otro objeto que represente tu bolsa a las 2 de la tarde. Esto hay varios escenarios donde sucede muy comúnmente. ¿Entendemos que en memoria tenemos dos objetos diferentes, pero que ambos representan la misma entidad física? ¿Y cómo sabemos que representan esa entidad física? En el caso de las bolsas de oro, por el código, porque nuestro negocio lo hemos definido así, ¿ok? Imaginaros, porque el caso de las alertas, a mí me gusta un poquito más el caso de las alertas que el de las cuentas corrientes, porque lo encuentro más sencillo de explicar, ¿vale? Y porque lo monté yo, entonces le tengo más cariño. Pero lo encuentro más sencillo de explicar. Pero llegado a este punto, el ejemplo de cuentas corrientes es más divertido, porque tiene más semántica real, lo de añadirle un atributo con el código. Pero pensad en las alertas de otra manera. Buenas. Más o menos controlado, aunque me estoy criando un alien en la garganta, pero no creo que vaya a ser hoy, no creo que tengáis que tener miedo. Lo que os decía, en las alertas, imaginaros que podemos tener una pantalla que edite las alertas, ¿vale? No es simplemente que podamos crear y emitir alertas, sino que tengamos un formulario para modificar una alerta existente. ¿Se entiende esto? ¿O para nada? ¿Sí? Ok. Imaginaros que tenemos ese formulario y cargamos una alerta para modificarla, hacemos cambios y después, y hay un framework en Java, de hecho hay varios, que los cambios que tú haces en una pantalla se te reflejan en el mismo instante en el que se producen en tus objetos. Es decir, tú en una cajita de texto que ponga mensaje, tú escribes una letra y si esa caja de texto está asociada al atributo mensaje de un objeto de tipo alerta, en el momento en el que escribes la letra se te modifica ese atributo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale, pues imaginaros que estamos usando ese framework. En el momento en el que estamos editando la alerta en pantalla, en ese momento la estamos cambiando. Cualquier cosa que hagamos la estamos cambiando. Imaginaros que el formulario tiene un botón de reset. Que queremos decir, oye, he hecho cambios y no recuerdo bien qué había, pero lo quiero tener como antes. Una posible forma de implementar ese reset sería si al cargar la alerta en memoria tuviésemos dos copias, dos objetos que representasen la misma alerta. Si en un momento dado se pulsa el botón reset, lo que podemos decirle al formulario es que se enlace a la instancia que estaba sin modificar.
¿Se entiende esto? O se crea una nueva copia basándote en un clon, basándote en esa instancia. Ese escenario sería posible, aunque ya os digo que últimamente los frameworks no van por ahí porque casi todo es aplicación web, pero sería posible, sería un escenario real. Otro escenario real es que simplemente hay que mantener la coherencia en todas las capas físicas. Si tú tienes una alerta, esa alerta no va a estar en memoria continuamente, va a estar en algún tipo de base de datos, probablemente. La persistencia de esto, cada vez que empieza un programa Java, empieza todo de nuevo. Pero, exacto, tal como lo tenemos ahora, solo existe lo que tengamos en memoria, en RAM. Y evidentemente en una aplicación de verdad, hoy por hoy, dentro de unos años esto cambiará y las bases de datos serán cosas del pasado y yo estaré súper feliz. Pero hoy por hoy hay que grabarlo en algún sitio. Suelen ser bases de datos, suelen ser tristes bases de datos relacionales, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si tú quieres guardar una alerta dentro de la base de datos, es muy probable que necesites identificarla de alguna manera. El equivalente en memoria, perdonad, la representación en la base de datos de la entidad va a tener que ser un registro único. Y no sé cómo vais de registros únicos, de bases de datos. Pero cuando diferencias un registro de otro, haciéndolo único, lo haces porque declaras alguno de los campos como clave primaria. Cuando tienes en memoria el equivalente de la misma entidad, es decir, la entidad física, la alerta, la representas en la base de datos como un registro y en la máquina virtual como un objeto. Es la misma entidad física, ¿verdad? Para relacionar ambas capas físicas, tienes que mantener la coherencia con algún atributo que te marque, oye, lo que en la base de datos está de tal manera, el mensaje tal, con la prioridad tal, equivale en memoria a este objeto que hay aquí. ¿Cómo lo haces? En la base de datos tienes un campo como clave primaria y en memoria añades un atributo que se les llama atributos identificadores y mantienes la coherencia entre ambos. De manera que cuando tú coges la cuenta corriente, cargas la cuenta corriente, es decir, el mensaje, la prioridad, y también cargas la clave primaria que se transforma en un atributo que lo llamamos identificador. ¿Ok? Si tú haces cambios en la memoria, en la base de datos no tienes ese cambio reflejado hasta que actualizas la base de datos. En el momento en el que actualizas la base de datos tienes que saber qué registro tienes que cambiar. ¿Y cómo lo puedes saber? Por el atributo ID que tienes en memoria. Los atributos ID sirven para esto, para mantener la coherencia de una entidad en las capas físicas diferentes que tiene tu aplicación. Que típicamente una aplicación normal puede tener fácilmente 3 capas físicas distintas. Pensad en esto, una aplicación normal puede tener una capa física que sea la máquina virtual Java. Y la máquina virtual Java, dentro de ella, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo representamos una entidad determinada? Quien dice una entidad habla de una cuenta corriente, la bolsa con las monedas de oro. En una máquina virtual, ¿cómo se representan? Ah, que no hay trampa. Eso es, un objeto. Dentro de la máquina virtual tenemos objetos. Dentro de una base de datos relacional de estas rancias que usamos todavía, ¿cómo se representan? Ah, perfecto. Un registro dentro de una tabla. Un registro es la forma de representarlo en este modelo físico. Y en la capa de presentación más popular que hay ahora, que es el navegador web, un browser, probablemente ¿cómo se representa la entidad correspondiente? Exacto, con HTML. Bueno, con lo que se genera a partir del HTML, que es el Document Object Model. Como una serie de objetos del Document Object Model. Son capas físicas separadas. ¿Cómo mantenemos la coherencia entre las tres? Bueno, porque si en el objeto hay un atributo ID, que almacena, por ejemplo, un número identificador o una cadena de caracteres identificadora. La base de datos hay una clave primaria que almacena ese mismo número. Y en el Document Object Model tienes, por ejemplo, un campo hidden para almacenar también ese número es el que te marca la coherencia en todas las capas físicas. De forma que si estás en una pantalla en la que este campo hidden te guarda el número 35,
En memoria el equivalente sería un objeto con el ID 35 y en la base de datos el equivalente sería un registro ID 35. ¿Y todo ello a qué equivale? Equivale, maldita sea, a la entidad. Es decir, el elemento real que estamos representando con tres tecnologías diferentes. Si estamos con cuentas corrientes, equivaldrían a la bolsa de dinero que habría en el banco. Para esa cuenta, exactamente. Y queda claro que podría ser que es fácil que tengamos en memoria la misma entidad representada de tres maneras diferentes y a la vez puede estar como un registro en la base de datos y a la vez en memoria como un objeto, por ejemplo. ¿Sí? Más o menos. Este es el cambio que vamos a añadir ahora a nuestro sistema. Dime, Ramón. El hecho que he dicho de poder modificar que simultáneamente se modifica el objeto, no sucede lo mismo con la base de datos. Correcto. La base de datos funciona a nivel de transacciones. Hay puntos marcados en los que dices, ¡hey, se produce sincronización! ¡Zas, zas, 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 zas! Pero no entro en eso ahora, que es más sofisticado a lo que quiero llegar. Aunque es importante, lo que os cuento hoy. ¿Os suena Hibernate? El tema este de muevo la memoria de bases de datos y bases de datos a memoria automático, sin tener que escribir yo código. Lo que os cuento hoy es crítico para que Hibernate funcione y la mayor parte de la gente con la que he trabajado que usa Hibernate no lo tiene claro. Las cosas le funcionan o no, porque son errores que después no son fáciles de detectar. Luego os lo explico. Más o menos el escenario de por qué le vamos a añadir un atributo ID, ¿está claro? ¿En qué clase se lo añadimos? Para que no tengamos que escribir demasiado. Ah, muy bien. Ah, perfecto, la superclase en el nivel de alerta. Y ya lo tenemos en el resto de elementos. Perfecto. ¿Qué os iba a decir también? ¿Os importa si en lugar de ser un entero usamos cadenas de caracteres? Para que veamos que no tiene por qué ser un entero lo que marcamos como identificador. Y lo vamos a llamar ID, porque una alerta en el fondo no es algo que tengamos en la naturaleza, por decirlo así. Pero igual que ID lo podríais llamar referencia si estuvieseis hablando de un producto. O lo podríais llamar código si estuvieseis hablando de una cuenta corriente. O lo podríais llamar número de proveedor. ¿De acuerdo? O número de factura. Es el identificador que queráis usar. Otro detalle importante. Estoy hablando de identificadores externos o identificadores de negocio. Estos identificadores son los que generan nuestra propia empresa. No me da tiempo a entrar en detalles de esto. Pero solo puedes utilizar como identificadores de negocio, como identificadores que van a ser clave en todo lo que os cuento a continuación, elementos que o bien tú crees desde tu propio sistema de información a nivel de la máquina virtual, o bien tengan un significado de negocio. Esto ahora no tiene ningún sentido, ¿verdad? Lo que os he dicho sin ningún contexto. Si me lo recordáis cuando os cuente todo el rollo de hoy, decidme, Javi, ¿y esto del significado de negocio y tal? Y os lo vuelvo a comentar con algo un poco más lógico, ¿vale? Venga, vamos a añadirlo. Nos vamos a la clase alerta. Sí, exacto. ID. ¿Dónde tengo aquí la clase alerta? A ver, por aquí, me voy aquí. No, va, ánimo, no puede ser que estéis cansados teniendo a 65 céntimos era la Coca-Cola aquí en el paqui de detrás. Imposible que estemos cansados cuando tenemos la cafeína tan barata. La has añadido, pero no lo teníamos. Mirad, estoy en la clase alerta. Una pequeña observación. No se puede usar el milisegundo porque hay veces que se producen dos en el mismo milisegundo. Sí, claro, milisegundo. Recordad que un milisegundo es todo el tiempo del mundo para un Android. No uséis identificadores que utilicen fechas, que eso lo carga el demonio. Y getIset, ¿verdad? Me voy a venir aquí abajo y los genero. Escribo get, lo que sea, control espacio y él autocompleta. También lo puedes hacer desde el menú de código de source. Menú de source,
Tiene generate, getter and setters, pero ya como antes prácticamente así. Muy bien. Aquí te colecciones, arriba no veo. Dime. Sí, pero yo lo hice más. En el proyecto en el que estamos, que es el de colecciones, que es el 4, ¿verdad? Ahorita. No os hagáis daño. ¿Lo tenéis generado? Más allá de la parte técnica de esto que está pasando aquí, lo que viene ahora... Buenas, Carlos, tranquilo. Lo que viene ahora es bastante crítico y no es trivial de entender, no es difícil. Solo que no es trivial de entender. Y además lo cuento bastante mal. Así que no me dejéis seguir si no queda claro, ¿vale? Y es muy, muy, muy importante. Mirad. Centrémonos en el código de demostración. ¿Veis el que pone demoset? Fijadme si queréis el identificador de ambas alertas. Veis que la hemos creado y no tiene identificador porque es el código que teníamos antes. Así que si queréis, justo aquí hacemos una 1 set id 1 y a 2 set id 2. Perfecto. Perdonad, sí. No, buen intento, no. ¿No? No. Estaría bien, ¿eh? Hay un... Una variable... Ah, ¿quieres decir generar estos valores automáticos? Sí, pero hay que montar un componente de generación de identificadores. Ahora mismo no, ¿vale? Si hubiese un poquito de tiempo, si tuviésemos el curso de 50 horas, una de las cosas que es bonita de hacer como práctica es precisamente eso. Pero en este caso, dejadme que lo pongamos a mano. Y es un tema técnico y ya está. No le deis muchas vueltas. Una pregunta fuera de... Dime. El UML que genere clases automáticamente generaría la modificación. No ha entrado ni he probado. Mirad, las herramientas de UML que yo he utilizado y hace ya 3, 4 años que ya no he probado ninguna nueva, a esta característica de actualizarse según tú modificas el código lo llaman round trip. Y es basura en general, ¿vale? Por la experiencia que yo tengo, en la herramienta que analiza tu código para generar diagramas UML, se hace la picha un lío prácticamente al primer cambio que haces. Un cambio trivial como este, no. Un cambio trivial como el añadir un atributo de tipo string lo va a hacer bien. Pero un cambio en el que tengas dos clases asociadas entre ellas, al menos las que yo he usado, son lamentables. Y personalmente yo las herramientas de OML que prefiero es una hoja DIN A3 y un lápiz con goma, ¿vale? Acordaros también lo que os digo siempre, que depende de la situación. Si usáis metodologías muy predictivas, que en mi opinión son basura, mi opinión desde la experiencia, no desde que me la hayan contado, son pura basura, necesitáis alguna herramienta para el UML, alguna herramienta de software, porque tenéis que montar toda la documentación para todo el equipo y alguien tiene que encargarse de mantenerlo. No va a suceder eso, o sea, no va a pasar, nadie va a hacer el mantenimiento de esa documentación, pero en un mundo en el que las predictivas tuviesen un sentido, haría falta. En el mundo en el que yo vivo, lo que hacemos es usar ciclos súper pequeñitos de desarrollo. Y cuando hablo de ciclos pequeños, hablo de 3 semanas, un mes. Cada 3 semanas, un mes, tenemos que tener hecho lo que nos hayamos propuesto. Una vez eso está hecho, eso incluye, por supuesto, el análisis, diseño,
el desarrollo y las pruebas y todo a la vez, y la documentación que haga falta. El UML nos resulta útil cuando estamos haciendo el análisis y el diseño. Y lo usamos al principio. Después, esos diagramas, conforme están dibujados en el papel, terminan en la papelera de reciclaje, ¿vale? Físicamente, se hace una pelota y se mete ahí. Porque nadie va a mantenerlos. No sincronizamos el código, al menos nosotros no tenemos tiempo. Pero es que cuando yo he trabajado en proyectos en los que se supone que sí que se usaba una metodología más formal y más predictiva, tampoco se encargaba nadie de sincronizar los diagramas con el código. Con lo que al final tenías lo mismo, tenías cosas en bits, basura, en lugar de en papeles en la papelera. ¿Vale? ¿Esto que os cuento lo estoy grabando? Bueno, que lo defiendo delante del que queráis. Traedme a quien queráis. ¿Sabéis? Le pego un repaso rápido de predictivas. Acordaros el proyecto este de hace 10 años que todavía estoy tratamiento intentando recuperarme de él. Fue el fracaso más grande que he vivido y en buena parte es por el tema de planificación predictiva. Planificación predictiva. Sí, UML, sí, pero UML es una herramienta. UML lo haces con papel y lápiz, que no necesitas nada más. Es solo la sintaxis para dibujar diagramas. No es nada más UML. Pero nada más. Cuando digo que no es nada más es que no es una metodología UML. Es solo la forma de los diagramas. Ya está. Como máximo hay una parte metodológica en el tema de casos de uso. Dejo de rajar porque a mí UML me encanta. Lo que no entiendo es por qué se le da tanta importancia. Lo que os decía, aparte del hecho de que hay que rellenar un cuatrimestre entero de la facultad, o 2 cuatrimestres, con algo que se explica en 3 tardes. Pero lo que os decía, lo que os comentaba, ¿qué tal este escenario que tenemos aquí? No he hecho ningún cambio importante. Lo que voy a hacer ahora sí que es importante, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es simular el juego del que estábamos hablando antes. Vamos a simular que tenemos 2 objetos en memoria que representan a la misma entidad. ¿Se entiende? Imaginaros que estas líneas que tenemos aquí, como A1, hemos cargado la entidad que es una alerta mail cuyo código, cuyo ID es 1111. ¿Estamos de acuerdo? Y que ahora guardo esa copia buen recaudo y creo un clon de la misma. Y lo voy a clonar por el mecanismo express de copiar y pegar. Súper. ¿No debería tener un método que nos devolviera el identificador único que le toca? Se le añade, que te lo generase, que lo crease. Igual a alerta.generar código. Pero ya os lo he comentado, lo vamos a explicitar, no vamos a crearlo nosotros. Y normalmente no estaría en esa clase. Ok. Vaya, perdonad. Sí, fatal. Merci. ¿Os parece bien a 1 bit? O a 1 copia, como queráis. Y mirad por qué hemos tenido que cargarlo, porque lo estamos editando. Fijaros, hemos cargado la versión original que tenía como dirección de correo alice@gmail.com y ahora estamos en pantalla editándolo en un formulario, otra copia, en la que hemos cambiado alice a hotmail.com porque nos habíamos equivocado. Alice es una rancia y tiene el correo en Hotmail, que sé que ninguno de vosotros lo tenéis ya en Hotmail. Registra de aquí y da tu dirección de Hotmail, ¿verdad? Lo debería poner abajo. Sí, es verdad. De acuerdo. Más o menos el escenario está claro. Lo que viene ahora es muy importante y no lo estoy enfatizando lo suficiente. Yo ahora mismo creo que debería, yo qué sé, sacrificar a una virgen, algo que le diese este dramatismo, ¿de acuerdo? Algo que dijésemos, hey, aquí voy a estar pendiente de esto. Porque esto pasa, no aquí en este escenario tan simple como hemos puesto, pero en escenarios a los que lo sofistiques un poco. No os perdáis esto.
Como si fuese fácil encontrar una virgen. Lo que os comentaba, quiero decir, nos centramos aquí, ¿vale? Estoy en la línea 31. Tengo dos objetos que representan la misma entidad. ¿Por qué? Porque ambos comparten el ID y nuestra documentación dice que en el caso de los objetos alerta, el ID marca la coherencia de la entidad. ¿Se entiende? Es la identificación de negocio de la entidad. En la base de datos, el registro correspondiente va a tener un campo que tendrá este valor, que tendrá 1111, y ese campo será clave primaria. En la pantalla habrá probablemente un campo hidden o equivalente, cuyo valor sea 1111 y que sea lo que marque la edición. Perfecto. Mirad qué problema tengo. Tengo un problema grave. Fijaros aquí, en la línea 38 añado un... ¿Os acordáis del set de alertas? Del conjunto de alertas que estamos usando. Hacerle una app del alertas de la 1 bis. Dadle un ejecutar y contadme qué fracaso absoluto es este, porque esto es lamentable. Exacto. ¿Eso es normal? Exacto. ¡Ay! Y te ejecuta correctamente, ¿verdad? Y preguntarle el size al set. Haced un system out print lines del set de alertas.size, que es el número de elementos que contiene. ¿3? ¿En serio sale 3? ¿Qué significa esto? Exacte, tenim 3 objectes. Y si he fet 3 ads, ay, a poco que encaje piezas. Chicos, ¿qué ha pasado aquí? Que tengo elementos repetidos en el set, ¿sí o no? Sí que los tengo. Pero, ¿qué es? Ahí está la clave. Aquí está la clave de semántica. ¿Se supone que el objeto es distinto? No, en realidad no. Un set, lo que no permite repetir, son entidades. Es decir, objetos que sean equivalentes. Pensad en una cuenta corriente con los titulares. ¿Debería poder estar el mismo objeto que representa a Alice 2 veces como titular de una cuenta corriente? No tiene sentido, incluso si esos 2 objetos, uno es Alice antes de editarlo y otro es Alice después de editarla, aunque haya 2 copias del objeto que representa a Alice en memoria, no debería por semántica admitirse que estuviese por duplicado dentro del set. ¿Se entiende esto un poco? ¿Se entiende lo desagradable que es que nuestro set tenga 2 veces la alerta 1111? ¿No os da hasta reparo? Y la razón evidente de por qué pasa esto, ¿cuál es? Porque es evidente que admite entidades repetidas, objetos equivalentes. ¿Por qué sucede? Muy buena experiencia. Ahí tienes una de las claves. Los que estáis viendo el vídeo y notáis ruidos raros, los de antes era que estaba bebiendo agua y los de ahora es que estoy cambiando el micro. Mirad, si añadís 2 veces, quedará más claro en cuanto terminemos esto, pero si añadís 2 veces la misma referencia, solo tiene efecto una de las 2 veces. La primera normalmente, pero da igual. Pero es un caso concreto de lo que está pasando, luego lo repasaremos.
¿Por qué? Porque si añades 2 veces el mismo objeto, él dice, no, un objeto seguro que es equivalente a sí mismo. O sea, tú estás representando todo el rato lo mismo. ¿Sí? Y ya, mira, no te permite ser repetido. Pero en cambio, aquí tenemos 2 objetos que representan la misma entidad y él los admite en el set. ¿Por qué los admite? Porque él no tiene manera de saber cómo diferenciar. Exacto. Porque son objetos diferentes y no le hemos explicado cuál es el criterio de equivalencia entre objetos. Justo eso. Él no puede adivinar que nuestros objetos se distinguen por el atributo ID. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro esto? Y ahora vamos a arreglar esto. Ahora vamos a ver cómo lo solucionamos, que en realidad me lo sabéis decir vosotros ya. ¿Alguien se anima? Esa sería muy buena opción, eso sería genial. Y eso sería perfectamente factible, que pudiésemos dar propiedades de... no al set, sino que pudiésemos dar alguna propiedad al atributo ID. Y él ya lo supiese leer esa propiedad. Probablemente si Java se hubiese inventado directamente como Java 5 funcionaría así, porque con anotaciones podríamos poner @id delante del atributo ID y ya está. Justo. ¿Y se os ocurre cuál es el método que te permite comprobar si un objeto es equivalente a otro? Exacto, es el equals. ¿Lo hemos usado ya con qué? Sí. Con strings usamos el equals, decidme que sí. Estoy casi convencido. Mirad, vamos a buscar y si no me dais una paliza. Sí, pero igual no me lo salté. Tu. Me parece increíble, no os conté el equal. No os lo conté para nada, ¿verdad? Sí, lo expliqué. No, pero no os preocupéis, y yo ahora después cojo el látigo y me fustigo fuerte. Correcto. Y seguramente no llegué a explicar que debería usarse el equal, eso sí que lo comenté. Vale. Bueno, yo en cualquier caso me cojo la fusta esta noche y no os preocupéis que ya me doy duro. Pero lo que os comentaba, el método equals, ¿vale? El método equals es clave y el nombre es terrible, porque no significa igual, ¿vale? Y a la que os descuidéis, a mí me lo explicaron como que determina si un objeto es igual a otro. No es eso. El método equals determina la equivalencia entre objetos. Si un objeto es equivalente a otro. Y la equivalencia, al final, es si ambos objetos representan la misma entidad física. Por ejemplo, en el caso de los objetos cuenta corriente, sería si ambos objetos representan la misma bolsa de dinero. ¿Vale? Es similar, pero es sutil, porque el que algo sea equivalente a otro no hace que tenga los mismos valores de atributos. Es decir, yo puedo tener 2 objetos que representen la cuenta corriente, uno como estaba a las 10 de la mañana y otro a las 12 de la mañana. El atributo saldo no tiene por qué ser lo mismo, ¿verdad? Y en cambio, los objetos su equals debería seguir diciendo que sí, que son equals. No porque sus atributos sean iguales, sino porque son 2 objetos que representan la misma realidad física. El equal sobre cadenas de caracteres coincide además que muchas veces es incluso el mismo objeto. Por el tema de la inmutabilidad y del pool de objetos de string de Java. Pero es un caso concreto en el que, mira, coincide. 2 strings son equivalentes si realmente todos sus atributos son los mismos. ¿Por qué? Porque sus atributos no es más que un array de chars y la longitud. ¿Ok? En cambio, en la mayor parte de los casos, por ejemplo, en nuestras alertas, dadme vidilla. ¿Cuándo una alerta va a ser equivalente a otra? ¿Qué atributos tienen que tener idénticos? Perfecto, exacto, el ID. Da igual el mensaje, la prioridad, da igual. Si son del mismo tipo y tienen el mismo ID, representan la misma alerta conceptual.
En este caso tenemos dos objetos y los dos representan la misma alerta. Ah, me habéis puesto la calefacción. Bien hecho, pero... Bien hecho, pero sí, llega un momento que... Es el mismo tipo, aquí no está implementado esto, ¿eh? ¿Cómo? Porque alerta, y el instalador ID está en alerta. Ah, sí, pero alerta SMS, el objeto... Pues tú podrías tener un SMS con 111 y el otro, el colega, el mail, también con 111. Muy bien, vamos a hacer eso, vamos a ver eso. Se me queja de esto precisamente. ¿Te dice algo sobre...? Espera, que le echo un vistazo a ver si Tendría que definir puedo imponer manos o algo así y que se arregle. Coño, perdón, digo, jopelines, perdón. yo defino una alerta, y aquí me dice que lo debería definir en alerta mail y en alerta SMS. No tengo ni idea. No, el alerta es autor, el alerta es el único que tiene el ID, y es public, y esta es una clase, ¿cómo se llama esto? Abstracta. Sí, este ordenador es mágico, tiene cosas que no son lógicas. Es extraño. Un segundo. ¿No? Se lo estoy cambiando para que pueda concluir. Extens, alerta, super, dirección. No me diga nada. Está bien. Estás editando alerta y alerta mail de otro proyecto, no del proyecto en el que estás. Para callarse. Yo tengo un lío aquí de works, A ver, workspace que no veas. el de colecciones, ¿cuál es? Este de aquí. Y no tienes ni alerta mail. No lo entiendo de todas maneras porque... Bueno, en cualquier caso, si te pones aquí... No, mira, te pones aquí y abres el fichero y aquí tienes la alerta mail y aquí tienes la alerta que hay que añadirle el ID, ¿vale? Ok, chicos, lo que os cuento ahora no es difícil y tan fácil es que os lo genera automático, por lo que si queréis podéis picar todo lo que os apetezca, pero yo después borraré lo que he picado, ¿vale? Y le diré a Eclipse, ¡hey! Escríbemelo automáticamente. No me lloréis cuando lo hayáis picado 20 veces porque no podemos estar sin tocar el teclado. Mirad que es muy chulo esto. Estoy en la clase alerta. La clase alerta, me voy a ir por aquí que voy a terminar antes. Aquí estoy, en la clase alerta. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es definir el método equals, redefinirlo. ¿Cuál es la superclase de alerta? ¡Va! Object, perfecto. En Object hay un método equals. Luego hablamos de cómo está implementado, aunque os lo podéis imaginar. Si yo declaro un método equals aquí, pico EQ, control espacio y un enter. Algo de este estilo. ¿Cuál de los dos métodos equals se va a ejecutar si yo lo que hago es new alerta SMS? Exactamente, el último del diagrama de herencia. ¿Estamos sincronizados en esto? Mirad lo que voy a hacer. Para empezar, este OBJ que hay aquí, es un poco triste la referencia. ¿Qué os parece si pongo otro? ¿Vale? Este es el objeto con el que me van a comparar. Dentro de la rutina esta, de este método, ¿cómo puedo explicitar que me estoy refiriendo al objeto actual? ¿Qué variable tengo que me apunte al objeto en el que estoy? Muy bien. Y el objeto con el que me tengo que comparar para saber si soy equivalente o no, lo tengo en otro. ¿Está claro? ¿Qué me decís de esto? ¿Cómo lo veis? Parece bastante, ¿verdad que sí? A ver, si me pasas null, yo soy un objeto, no soy null, calla. No soy equivalente a null nunca. ¿Se entiende? Yo he dicho 10 veces que no piquéis, pero vosotros a dolor, no importa. Lo que os comentaba. Esto está guay. Ahora mirad otro tema interesante.
El caso que me contáis. Tenemos, y estoy dibujando en la pizarra, la clase alerta, la subclase alerta SMS y la subclase alerta mail. A nivel de objetos yo podría tener una alerta SMS cuyo ID sea el 111 y una alerta mail cuyo ID sea el 111. ¿Son equivalentes? No tendrían que ser. Exacto. No tienen por qué serlo. No puede ser, de hecho. Imaginaros las cuentas corrientes. Yo puedo tener una bolsa de dinero que sea una cuenta corriente cuyo código sea el 1. No tiene sentido que si yo contrato un seguro a todo riesgo, que su código sea 1 también y que sean equivalentes. O sea, son objetos completamente distintos, representan entidades diferentes. ¿Se entiende esto? Además del atributo identificador, ¿qué más tengo que tener en cuenta? Muy bien. Lo voy a hacer mal, ¿vale? Voy a escribirlo mal, vemos por qué está mal y luego lo solucionamos. Vamos a ver. Otro... Mejor incluso. Claro, aquí no lo puedo usar el dis. No. Voy a poner alerta, aunque no queda tan bonito como si lo hubiese hecho en una subclase. ¿Qué os iba a comentar? Instance of, ¿lo recordamos? ¿Para qué servía? Eso es. Aquí le estoy diciendo, el objeto apuntado por la referencia a otro es una alerta. Si no es así, vuelvo. Pero ¿esto me sirve de algo? Para nada, ¿verdad? Lo que tengo que determinar es si del objeto que tengo ahora mismo, su último nivel del diagrama de herencia es equivalente, o es el mismo, perdonad, del último nivel del diagrama de herencia del objeto al que me quiero comparar. Es decir, si el último nivel de this en el diagrama de herencia es el mismo al último nivel de otro en el diagrama de herencia. Hago una pausa de 15 segundos para que repitáis mentalmente la frase. Tengo que comparar si el último nivel en el diagrama de herencia de this es el mismo que el último nivel del diagrama de herencia de otro. ¿Cómo consigo esto? Mirad, todos los objetos del mundo tienen un método, está declarado en Object, por eso lo tenemos en todos, que se llama getClass. ¿Ok? GetClass te devuelve un objeto que es la estructura del último nivel de su diagrama de herencia. Por ejemplo, si a un objeto de tipo alerta SMS le haces un getClass, ¿qué te devuelve? Un objeto que te dice que la estructura del último nivel del diagrama de clases de ese objeto se llama alerta SMS y tiene un método de emitir, por ejemplo, y tiene uno o dos constructores y tiene lo que y tiene un atributo que es teléfono. ¿Lo recordáis? Te devuelve la estructura del último nivel. También tiene una operación que le puedes pedir por el nivel superior. A ese objeto le dices, oye, dame la estructura del nivel superior y ya tendríamos alerta, pero esto no nos interesa ahora mismo. Todos los objetos de tipo alerta SMS, cuando le haces un getClass, te devuelven todos el mismo objeto. La misma instancia es un singleton, ¿vale? Solo hay un objeto que sea la estructura de alerta SMS, porque claro, todos los objetos tienen la misma estructura, maldita sea. Más o menos sincronizados. Ese objeto es de una clase que se llama, y esto es un poco, se podría llamar estructura, pero se llama class, la clase. Tiene que ser una risa explicar esto en inglés. Simplemente hay una clase que se llama class y ya está, no hay que darle más vueltas. Es una clase a la que le puedes preguntar, por ejemplo, oye, ¿qué nombre tienes? Y te da el nombre del último nivel en el que te encuentras. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que yo puedo hacer esto. ¿Qué estoy comparando?
Ahí está, el último nivel. La clave es que miremos que estamos viendo el último nivel. Si yo le paso una alerta SMS y existe una subclase de alerta SMS que se llama alerta MMS, en el primer caso será alerta SMS, la clase alerta SMS, en el segundo caso será alerta MMS. No dará igual, ¿vale? Al objeto de tipo class le podéis hacer un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, pedir el nombre, pedir la lista de atributos, la lista de operaciones. Podéis hacer un montón de cosas divertidas. Incluso podéis decir, oye, cógete esta operación, de este objeto, coge el objeto class. Con ese objeto class, vete a la operación privada que se llama así. Y le das el nombre de la operación. Eso te devuelve un objeto que representa esa operación. Entonces le dices, oye, tú serás privada, pero quiero que se te pueda invocar. Y a continuación le dices, oye, operación, invócate sobre el objeto del cual habías pedido la estructura. Con lo que invocas operaciones privadas. El private es solo a nivel de compilación. Una vez está en la máquina virtual, a nadie le importa que algo sea private para ejecutarlo, ¿vale? ¿A qué es interesante? Por eso la mitad de las nuevas tecnologías que hay pueden acceder a la parte private de vuestros objetos. Lo hacen continuamente, por ejemplo, para ver los atributos. Coges los atributos y los vuelcas a una base de datos relacional. Pero si los atributos son private, sí, pero se pueden acceder igual. Es que estás en la máquina virtual, a nadie le importa si eres público o private. ¿Vale? Aquí simplemente lo usamos para determinar los tipos. ¡Ey! Muy bien, ya tenemos aquí que son del mismo tipo si estamos en esta línea. Otro detalle interesante, yo he podido hacer otro getClass, pero en cambio si hago otro getID, no me compila. ¿Por qué? Qué bien, qué bien. ¡Qué buenos sois! Otro es una referencia de tipo object. En object el compilador mira la lista de métodos de object y no está getID. Nosotros sabemos que el objeto tiene getID. Si hemos llegado aquí es que es una alerta del tipo que sea y tiene getID. Si queremos acceder a él es dame una copia que apunte al mismo objeto, pero que sea del tipo alerta. Ok. Sí, pero es horrible, no hay quien lo lea. Ponérmelo en 2 sentencias, ¿vale? Esto muchas veces pongo el código en plan Barrio Sésamo y sé que a veces os canso. Pero lo hago porque en los cursos es más didáctico hacerlo así. Pero esto en concreto, no. Lo hago porque realmente es que si casteo a la vez que opero yo no me entero de nada. Solo veo una confusión de paréntesis allí. ¿Vale? Alerta, otro. Ok. Ahora sí que voy a Barrio Sésamo. Otra alerta. Ahí. Muy bien. ¿Os cuento algo gracioso? Mirad que esto os va a gustar. Esto se entiende, ¿verdad? Consigo los 2 identificadores. Esto os va a gustar. ¿Hay algún problema porque yo haga esto? ¿Verdad? ¿Dónde estoy? En la clase alerta. Pues, ¿y esto? Porque los privates a nivel de clase, no de objeto. ¿Vale? Es a nivel de clase. Estoy en la clase alerta, pues puedo usar los privates de alerta. Me da igual si estoy en el objeto actual o en otro. Me da lo mismo. ¿Vale? Ramón, que sales la mitad de los vídeos, hablas tú más que yo. Lo que os comentaba, ¿veis este tema? Alguna pregunta de examen os va a salir quizás así también. El acceso a ID, a la parte private, es a nivel de clase de lo que proteges, no a nivel de objetos. ¿Es un objeto de tipo alerta? Pues lo puedo usar desde el código de la clase alerta. Vale, esto que os pongo ahora fue un file gigantesco, no lo hice en strings.
No entiendo por qué, habría bebido algo, lo que fuese. Pero, dime. Porque todavía no hemos hecho un return, pero ya os he dicho, podéis copiar lo que queráis, voy a borrarlo todo, ¿eh? Es que todavía no, falta el return final de aquí. Pero que me lo voy a cargar, ¿eh? Pensáis que no, pero sí. Dime. No, no es mala idea, es una decisión de diseño que tomas tú. Y es una cuestión de si GetID tiene algún efecto secundario o no lo tiene. Y también es una decisión de estilo y al final se resume en que esto es una decisión de diseño. Y tú pones ese tono y ya está, porque no hay más, porque realmente es así. Ah, pero eso luego eso luego os lo vuelvo a contar, que conté, tengo fe de ratas ahí. Luego os cuento, sí, os conté un tema mal. Luego repaso eso. Vaya, hoy me estoy luciendo. Con String se me saltó esto y después os conté una cosa mala el otro día. Luego os lo cuento. Dime. Ah, sí, 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 vale, luego lo hacemos. Bueno, es un for, pero en realidad es de sets, va de sets. Pero os lo cuento hacia el final del día. Y lo dejo a ver si le dais vueltas para el próximo día. A ver si sale. Ya veréis, es gracioso. Gracias por recordármelo. Se me había pasado del todo. Es un pequeño trocito de código que lo ejecutas, tú ves el código y dices, fácil, 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 sí, 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 sí. Y después te dice, ¿qué da esto? Y te destroza. Luego os lo cuento. Yo no lo saqué, tuve que leer la solución porque yo no lo saqué. Es bonito además. Lo que os comentaba, tengo aquí mi código y el código del otro objeto. Esto está claro, ¿verdad? Los dos IDs. ¿Por qué esto no es válido? ¿Por qué esto está mal? Qué bien. O sea, esta parte al menos sí que la dejé clara. Ole, los strings no se pueden comparar con el igual igual y con el diferente porque esto compara el valor de las referencias, no de los objetos string. Compara las direcciones que apunta el this ID y el otro ID. Podría ser que fuesen objetos distintos en direcciones distintas, pero que los dos contuviesen la misma palabra. Alright. Utilizáis el mismo mecanismo que estamos usando aquí. ¿Cuándo un string es equivalente a otro string? Pues cuando su método equals dice que lo es. Si el ID que tengo aquí, el código que tengo en el objeto actual, no es equivalente al código, al ID del otro objeto, que son palabras diferentes. Los strings eres equivalente cuando tienes los mismos caracteres. ¿Vale? ¿Qué es lo que no he chafardeado aquí? No he chafardeado el mensaje. No he chafardeado la prioridad. No he mirado nada que no sea el tipo y los atributos que determinan la identidad del objeto. ¿Se entiende esto, más o menos? ¿Todos lo habíais escuchado antes o no? Lo de que el equals no es si un objeto es igual a otro, porque yo me tiré años comparando de un objeto todos los atributos. Porque no lo entendía, no me lo explicaron bien. ¿Vale? Y no es eso, equals representa la coherencia de la entidad. Es decir, dos objetos que representen la misma entidad, su equals devuelve true. Y ya está. Imaginaros que tenéis dos objetos de tipo factura. La identidad de una factura, ¿cuál es? Número de factura y el nombre de la empresa que la emite, exactamente. Bueno, o la empresa que la emite, el proveedor que la emite. Perfecto. Las cuentas corrientes ya lo hemos visto. Hay veces en los que cuesta crear un identificador de negocio. Número de socio. Si lo generamos nosotros el número de socio, ojalá tuviese más tiempo. Es que me estoy muriendo ahora mismo por explicaros un tema y sé que si me meto no llego. Os cuento solo por encima, ¿vale?
no sirve como identificadores de negocio nada que no se genere en la máquina virtual. ¿Se os ocurre algún tipo de identificador que no se genera en la máquina virtual? Bueno, el DNI curiosamente sí que se genera en la máquina virtual. Pero ¿se os ocurre a nivel de sistema de información de unos identificadores súper populares que no se generan en la máquina virtual? Los autonuméricos que genera la base de datos, que los usamos continuamente y mientras más los uséis, más felices vais a ser. Pero no lo podéis usar en el equals. En los objetos en los que la base de datos os genera un autonumérico, ese autonumérico solo existe a partir del momento en el que el objeto se inserta físicamente en la base de datos. ¿Se entiende esto? Y podría ser que estuvieseis usando el equals antes de que se produjese eso. Por lo que el equals solo puede tener identificadores que sean clave de negocio. ¿Vale? No sirven todos los identificadores, tienen que ser clave de negocio. A veces vais a mantener la coherencia entre los distintos niveles con un identificador que sea un identificador autonumérico. No lo llaméis autonumérico, que los de bases de datos empiezan a correr en círculos diciendo que viene el apocalipsis, ¿vale? Llamarlo claves sintéticas, ¿vale? Usaréis claves sintéticas. Hay otro nombre aún más fashion, no me viene. Si luego me viene... no. Claves... mira que esa era otra palabra muy buena. Ya me vendrá luego. Ser lo mejor del mundo es lo que hace que seamos felices, pero no lo podéis utilizar en el equals. Lo usáis, los autonuméricos, los usáis para mantener la coherencia entre las capas físicas. Es lo que utilizaréis en la base de datos, en la máquina virtual y en el HTML para indicar que os referís a la misma entidad. Pero el equals, a nivel de máquina virtual, tenéis que buscar otro atributo. Porque igual tenéis que manipular el equals antes de que se llegue a grabar en la base de datos. Y solo a partir del momento en el que se graba, va a estar esa información fijada. Por ejemplo, si tenéis la clase persona, dadme un buen candidato para el equals. No, pero huellas dactilares ya sería rollo CSI más. ¿El? El DNI no sería un mal candidato, aunque los DNI se repiten. Así que probablemente utilizaríamos una combinación del DNI más el primer apellido en el equal. La probabilidad de colisión es mínima. ¿Puede pasar, Javi? Sí, puede pasar, pero tendrías que, en la misma unidad de trabajo, tener a dos personas que tengan el mismo DNI y el mismo apellido. O con el año de nacimiento... Sí, pero el DNI y el año de nacimiento están correlacionados. Es una tontería, pero tendemos a sacarnos el DNI al llegar a los 18 o 19 años, tendemos a sacarnos el DNI, o 16, 17. Y si tienes años parecidos, sueles tener números parecidos de DNI por eso. Entonces, quizás lo más lógico, probablemente, sería el DNI más el primer apellido, probablemente. Pero veis que no le he dado... ¿Veis que no me quedo bloqueado y empiezo a golpearme hasta sangrar con una pared? ¿Veis cómo elijo dos atributos que son buenos candidatos a claves naturales cuando hablábamos de bases de datos hace 30 años en esa tecnología lamentable? Cuando son candidatos a atributos de negocio, atributos que no son técnicos. Los autonuméricos son atributos técnicos, ¿vale? En esos casos, mantenemos la coherencia en las capas físicas con un atributo, el que es clave primaria, identificador y demás, y mantenemos el significado de objetos equivalentes con otra combinación de atributos. ¿Vale? Si pudiese dedicarle más horas a esto, es súper divertido y es muy chulo, pero no hay tiempo. ¿Os acordaréis de que jamás vamos a usar en el equals un atributo que lo genere la base de datos? Si recordáis eso, está esa guerra ganada, ¿vale? Sí, hay varias, hay muchas, no vienen por defecto, pero hay una cantidad enorme de frameworks para generar identificadores. Y incluso a nivel mundial, tú puedes asegurarte de que generas códigos únicos a nivel de todo el planeta, es muy sencillo. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay dos maneras sencillas.
Una cadena de caracteres que empiece por vuestro dominio y le añadas un contador. Vuestro dominio de internet. Ya tienes una. Eso se le llama un URI. Un Unique Resource Identificator. Es una cadena de caracteres que parece una dirección web, pero no lo es. Es una forma de generar identificadores únicos. Otra. Lees la MAC de la tarjeta. La MAC de la tarjeta Ethernet, de la tarjeta de comunicaciones que tengas. Ese número es único a nivel mundial. Les pones un contador después y ya está. Lo que pasa es que normalmente esto es matar moscas a cañonazos. Porque claro, tienes identificadores que son del calibre 80 en lugar de, oye, un entero, voy que ardo, gracias por todo lo demás. ¿Ok? Esto está creado, pero no te viene con la máquina. Y normalmente vais a ser más felices con autonoméricos. Oh, os dais cuenta, ¿no? De que estoy deseando soltar todo esto. Pero lo dejamos así. Recordaréis que el equals determina si dos objetos en la máquina virtual representan la misma entidad física real y que utilizas atributos, la mínima combinación de atributos que podáis y no pueden estar generados fuera de la máquina virtual. Es decir, los autonuméricos que genera la base de datos no os valen, no sirven. ¿Sí? Ya está. Guay. Mirad, me voy a cargar el código, os lo prometí, lo voy a borrar. Vengo aquí. Y me lo cargo, ¿veis? Ya, pero ya lo habéis hecho, ¿verdad? ¿Os habéis ido al menú de Source? ¿Source? ¿Source? Y Generate Hashcode and Equals. Hashcode and Equals. Todos los objetos dentro de una persona tienen un hashcode. Propone el ID, ¿no? Cada parte. Exacto, dejamos solo el ID. ID mensaje prioridad, dejamos solo el ID. Damos un OK. ¡Hey! ¿Qué tenemos aquí? Ahora volvemos ahí. Ahora volvemos a la otra rutina que os ha añadido, el otro método que os ha añadido, el hashcode. Source, generate hashcode and equals y marca solo el ID, que es el que te interesa generar. ¿Sí, Ramón? Has borrado el equals que... O sea, tú no tienes equals, ¿verdad? Perfecto, te vas al menú de Source. Source, arriba a la izquierda. Y ahí te vas a Generate Hashcode and Equals, que está un poquito... está en el último tercio. Bueno, sí, ha añadido que si this es igual al parámetro que me pasan es que soy yo mismo. Entonces soy... Ah, perdón, sí, lo protege. En el caso de que el atributo no sea obligatorio, protege para evitar una null pointer exception. Muy bien visto. Sí, sí, no tiene complejidad técnica, tiene complejidad de diseño, pero es tan sencillo como lo que os digo. ¿Vale? Si tú ahora no puedes puesto en el ejemplo el ID, tendría que esos dos objetos son iguales. Por este código, por el que está ahí. Si tienes dos objetos... Ah, correcto. Si ID es null... Los dos son nulos, tendría que ser un objeto, cuando realmente no lo son, Perfecto. Deberíamos utilizar atributos que fuesen obligatorios. Ya está, no tiene más historia. Sí, pero bueno, es correcto. O sea, hay que utilizar combinaciones de atributos que sean obligatorios. Si son opcionales, muy bien. ¿Más o menos? ¿Tenemos frío? Vale. Bueno, pongo ventilador y ya está. ¿Cómo vais por aquí? Ay. El equal determina si ambos objetos representan la misma entidad, ¿no? Eso es. El equal. Pero si yo tengo objetos, por ejemplo, quiero comparar
Quiero comparar campos. O sea, si este campo del objeto SMS es igual, si el campo del objeto alerta SMS es igual al campo alerta SMS. Hazlo sobre los atributos que te interese. Mira, por ejemplo, lo que me comenta Carlos. Dadme un segundo, ¿vale? Es solo un trocito de código. Imaginaros que tenemos algo de este estilo. Me voy aquí un momento al demo set. Estoy aquí y tengo A1 y A2, ¿verdad? A1 es una alerta SMS y A2 es una alerta, A1 es una alerta mail y A2 SMS. Y quiero comparar si son iguales los mensajes, ¿sí? Bueno, pues A1 get mensaje, ¿qué te devuelve? ¿Qué tipo de objeto te devuelve? Si me meto dentro y pico equals, puedo pasar como argumento a 2 get mensaje. ¿Y esto qué me va a devolver? Dependiendo de qué. Eso es, si las dos cadenas de caracteres son equivalentes, que en el caso de las cadenas de equivalentes, perdonad, en el caso de las cadenas de caracteres son equivalentes si todos sus atributos son equivalentes. Si todos sus caracteres son equivalentes. Retiro lo que te he dicho, Alfredo, de no tomar cafeína. Más o menos, ¿sí? ¿Y esto tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Por qué no? Perfecto, no es un objeto, es un valor, es un entero. ¿Cómo comparo por igualdad un par de enteros? Igual, oye, es que... Yo, de verdad que... Me parece que os tendría que haber dado el primer día el libro y ya estaría, es que no me necesitáis para nada. ¿Qué os iba a decir? Esto... Dime. Ujú. A nivel del método, la clase object está declarado como public boolean equals. Y por la regla que vimos en el vídeo que todavía no os ha dado tiempo a ver, tú no puedes redefinir métodos y cambiar el tipo de resultado. Tienes que tener el mismo tipo de resultado. ¿Vale? Tú no puedes hacer que el equals que estoy creando aquí, que redefine el método equals de la superclase object, devuelva otra cosa que no sea boolean. Que también, si habéis visto el vídeo, en realidad esto hay una excepción con los tipos covariantes. Pero tú no puedes decidir aquí que ahora devuelves void. No te compilaría. Quieres decir que si podrías tú crear otro método que fuese equals, pero... La operación igual siempre dará heredero falso. Ujú. ¿Por qué lo declaras como booleano? Ya si lo sabes. Ah, bueno... Ya, pero es la sintaxis de Java. Tampoco lo veo mal que te recuerde que devuelve un booleano, pero esta pregunta es más general incluso. ¿Por qué indicas el tipo de resultado de una operación? Si total va a devolver lo que tú pongas en el return. Por la sintaxis que tiene el lenguaje. Es al revés. Tú tienes la operación equals que solo te va a decir si es equivalente o no. Bueno, pues eso en Java lo explicitas como un booleano. No tiene más. Más o menos aquí, chicos. ¿Sí? ¿Sí? Guay. ¿Qué más os ha parecido por ahí? Hashcode, ¿verdad? Os ha parecido otro método. ¿Me podríais decir qué atributos utiliza la implementación de Hashcode? Ah, Raúl, ¿qué atributo está ahí metido en la implementación de Hashcode? Ya está, exacto. No, no es recursiva. Ah, bueno, no, pero no es recursivo porque no es el hashcode del propio objeto. ¿Es el hashcode de quién? No. Mirad, en la línea 65, se refiere Raúl. Usa un método hashcode de quién. Y el id es de un string. Está llamando al hashcode de la clase string. ¿Os cuento ahora de qué va esto? Es bastante chulo.
Voy a pasar a dibujar en pizarra estas cosas que todavía no he solucionado. El objeto, la clase objeto. La clase Object lo declara y no sirve para nada la implementación de la clase Object. De hecho lo podéis ver porque cuando se os ocurre que es la implementación que tiene la clase Object del método equals. ¿Cómo implementa la clase Object el método equals? Va. No os compliquéis, no os compliquéis. A nivel de Object, mira, lo escribo en la pantalla, en la pizarra. Public, boolean, equals, object, otro. ¿Qué código creéis que en la clase Object hay dentro de esta operación? No, os estáis complicando mucho. Es el equals. Más sencillo. Más sencillo. Ahí la has clavado. Ahí la habéis clavado. Sí, sí, sí. Return this. Oye, this es igual a otro. Tal cual. Cuando nos devolvía true, cuando agregabais a un set. Perdón, devolvía true cuando metías dos veces el mismo objeto. ¿Vale? Por eso no se te añadía cuando hacías 5 adds de la misma variable add1. ¿Por qué? Porque la posición de memoria del objeto era siempre la misma. Y dice, calla, que ya son equals, no añado el segundo. ¿Vale? Ya está, exacto, fin de la explicación. El equals que te viene en la clase Object no sirve para nada. Si vuestro objeto va a estar en una colección, o posiblemente termine en una colección, es obligatorio redefinir el equals. ¿Sí? ¿Me seguís con esto? Vale. ¿Queréis que arriesguemos e intente utilizar el paint para explicar la parte que viene ahora del hashcode? ¿Me soportaréis si el paint alemán? ¿Sí? ¿Me lo aguantaréis un poco? Esta parte es muy interesante y me gustaría que lo tuvieseis reflejado en el vídeo. Es muy chula. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Necesito que aguantéis la concentración 20 minutos más. En 20 minutos se explica esto. ¿En serio? Lo que pasa es que no lo puedo explicar con un set. Bueno, sí podría explicarlo con un set, pero quedaría muy lamentable. Easy whiteboard, sí. Solid, muy bien. Ya estoy pintando en principio. ¿Vale? Ok. Voy a explicarlo. Hey, voy a explicarlo con mapas. ¿Qué era un mapa? ¿Lo recordáis? Una colección, exacto, indexada por claves arbitrarias. Ya hablaremos más de los mapas, pero queda claro que yo podría almacenar un objeto que guardase los datos de Alice, indexándolo por la clave, por ejemplo, el DNI de Alice. Con lamentable esa clave, pero ¿sí? Si me dejáis, si me permitís la licencia de que haga algo así, lo que tendríamos sería algo de este estilo. Una referencia. Esto tiene que haber una forma mejor de dibujar cuadraditos, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Mejor. Una referencia que apunta al objeto, que digamos que es un mapa. ¿Sí? Este mapa son todas las personas indexadas por su DNI. ¿Qué os parece? Por su NIF. Bien. Vamos a ver cómo podemos implementar esto. Porque no es trivial. Seguidme y si no se entiende, paradme. ¿Qué personas vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener aquí a Alice, a Bob
y a Charlie. ¿Qué os parece? A Alice vamos a indicar que se llama Alice y que tiene como mail alicegmail.com. Indiquemos también, dadme algún dato que no sea un string. ¿Qué podríamos guardar de Alice? ¿El peso? ¡Ey! El peso. Di que sí, 48 kilos. Alice es bajita o tiene que comer más. Ok. Después tenemos a Bob, que solo le pasan cosas malas a Bob. Esto es una constante universal. Bob está en Gmail también. Y Bob tiene un claro problema de sobrepeso. ¿Habéis visto The Office? Obligatorio, ¿vale? The Office, obligatorio, como mínimo las 3 primeras temporadas. ¿A que sí? Por supuesto. Y después a Charlie. Tenemos aquí a Charlie. Charlie está en... ¿Dónde le ponemos al chiquillo? ¿Dónde guarda su correo? Di que sí, Yahoo, porque todavía sigue esa empresa funcionando. Y después tenemos... Ya, ahora me he pasado un poco, lo sé. Pobre gente, estuvieron a punto de darles una bastarada a Microsoft hace 2 años, antes de que se hundiesen definitivamente en la miseria. Y después, no sé, Charlie, ¿cuánto pesa? 75. Ya, es quien los pillase, 75 kilos, perfecto. Charlie está hecho un figurín, el pobre chaval está en Yahoo, pero está hecho un figurín, está perfecto. Guay. Muy bien. Vamos a indexar a Alice, a Bob y a Charlie por su correo electrónico. ¿Qué os parece? ¿Por utilizar... o usamos el DNI? O usamos el DNI y así no confundimos. Vamos a usar el DNI. Vamos a intentar guardar a Charlie, a Bob y a Alice indexándolo por el DNI. Perfecto. Necesitamos 3 objetos con el DNI, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y vamos a poner el DNI de Alice es 11111111A. El de Bob es... no sé qué he hecho ahora, pero ahora el de Bob es 111A y me parece bien. El de Alice es 2222B. Y el de Charlie es 333333. Muchos 3 y una C. ¿Por qué no pones el DNI junto? Porque así disocio completamente el hecho de que la clave esté asociada al valor. No es obligatorio, es una opción. Es posible, pero no es obligatorio. Podéis indexar lo que queráis. Por ejemplo, imaginaros un caso absurdo en el que estáis indexando el coche por su conductor. El coche es el objeto coche que estáis guardando como valor y de índice usáis el objeto persona, que es su conductor. Igual ya está, igual no hay más relación que eso. Muy bien. Por eso he cambiado el ejemplo. Por ejemplo, indexar la provincia por el código de la provincia. El código de la provincia igual no lo tenéis dentro de los datos de la provincia. ¡Ey! Aquí tenemos un pequeño problema, maldita sea, ¿cómo soluciono esto? Os doy 2 implementaciones, ¿vale? Os enseño 2 formas de hacerlo. Yo quiero poder guardar por 22222 y que cuando pida 22222 me devuelva el objeto Alice. Cuando pida 1111 me devuelva Bob. ¿Estamos de acuerdo? Os doy una primera implementación a ver qué os parece. Voy a cambiar de color. Y vamos a ver una primera implementación. Y mirad, voy a hacer unos objetos. Los hago más o menos chiquiticos. Algo así. Ok. Y estos objetos me van a almacenar 3 cosas. Cada uno de ellos me va a almacenar una pareja clave valor. ¿Lo veis? Clave valor. Son objetos. Clave. Lo azul es solo porque es esta primera implementación que doy. Y luego os daré una alternativa y voy a usar colores para que se diferencien. Quizás borre porque me va a quedar si no demasiado cargada la pantalla, ¿vale? Ok. Mirad una referencia adicional entre los objetos. Estos objetos son parejas clave-valor. Lo podéis llamar si queréis pareja clave-valor. También lo podéis llamar entry map,
pero bueno. Voy a añadir algo más. Una referencia de uno de estos objetos a otro y del otro objeto al siguiente. Esta referencia en el último objeto apunta a null. Y dentro de mi mapa apunto una referencia al primero de ellos. ¿Veis esto? ¿Esta qué estructura de datos interna es? Una lista ligada, ¿vale? Pero da igual, nadie sabe esto, porque yo solo uso los métodos del mapa. Que por si tenéis curiosidad, los métodos del map son put, exacto, y get. No hay método add en el mapa, se llama put. Es la misma semántica. ¿Se entiende esto? Que después esté implementado como una lista, no le importa a nadie este detalle de implementación. Esto es muy interesante. ¿Me podríais decir cuánto tardo en recuperar a Charlie? Ay, lo has clavado, coste lineal. Si quiero recuperar a Charlie, que lo tengo ahí abajo, ¿qué tengo que hacer? Ay, sí. Mirad. No, ánimo. Esto es muy emocionante, además estamos con colorines, que no puede ser más chulo. Hombre, no me digas que vengo arriba, ¿eh? Que estoy, vamos. Yo creo que sí, yo esto lo puedo presentar, ¿verdad? Esto se lo puedo mandar a la profe, ¿verdad? Y tanto. ¡Ey! Fijaros aquí, esto es interesante. Si yo quiero recuperar a Charlie, yo voy a decir, oye, hazme un get de 3333C. Y internamente, el método get va a tener que recorrer cada entrada, fijaros. Y en cada entrada va a tener que mirar si la clave es equals a la clave que yo le he proporcionado. Y va a ser lineal. Si tengo 100 elementos, puedo tardar 100 vueltas del bucle. ¿Se entiende? Esta implementación es perfectamente válida, pero es lenta de narices. ¿Intentamos una implementación mejor? ¿Una implementación más rápida? Hasta este punto más o menos Álvaro no va sobre... Mantén la respiración. O sea, si no podéis estar concentrados, hey, ¿qué le vamos a hacer? Pero acordaros de respirar en todo momento. Y hey, dejadme que borre esta implementación y vamos a probar con la otra que es muy chula también. Tengo aquí una goma de borrar. Bueno, me puedo volver tonto, ¿eh? No lo vemos práctico en absoluto esto, ¿verdad? Vale, sí, me parece genial. Voy a hacerlo grande. No. Ah, bueno, perdonad, me callo, me lo como completamente con patatas. Que sí que hay una goma grande. Perdón, Yo iba a ponerme aquí a... Sí, no, sí, ya hay toda la razón. Yo iba aquí a ponerme ya de claro, si tan solo tuviese una goma grande, toma. Alright, perfecto. Ya está. Esto está perfectísimo. Y además, como ahora vamos a cambiar de color, que vamos a usar el negro, los rastros azules estos no importan. Vuelvo a mi goma pequeñita, quiero decir a mi rotulador pequeñito. Os cuento otra forma de hacerlo, ¿vale? ¡Ey! Muy chula. Pequeña pregunta anterior. ¿Los guardo de aquella manera? A medida que lo hagas, me pido. Bueno, da igual. Eso es la implementación. Os estoy simplificando la realidad. En los dos casos, no es exactamente así. Es una simplificación de cómo lo hace. Si no queréis esta caricatura, no os cortéis. Coged las clases y mirad el código, que se lee perfectamente. No tiene problema. Necesito 5 minutos de concentración para que veáis qué es esto del hashcode. El hashcode, recordad lo que os digo, hash viene de, ¿sabéis? Lo de siempre, corrupción, exacto, corrupción en Miami. Hash es lo que hacían todo el tiempo en la disco. Hash es cuartear, ¿de acuerdo? Y es solo eso, hashear es cuartear las cosas. Fijaros por qué se le llama así a estos algoritmos y por qué es tan importante que en una decisión discutible, pero que todas las plataformas hacen la misma, hashcode es una operación que está definida en object. Todos los objetos tienen código de hash. Mirad por qué. Imaginaros que en lugar de una lista ligada como teníamos antes, voy a dibujar un array. Dejadme que lo dibuje así. Mira qué chulo.
Y voy a hacerlo... Ojo, que voy a innovar, ¿eh? A ver si esto... Bueno, no es lo que quería. Sí. Yo quería cuadraditos, pero también me vale. Referencias. ¿Veis las referencias estas? Ok. Estas referencias son referencias. ¿Esta referencia qué índice tiene? Y esta pongamos que tiene el 10, me he descontado, o el 9. ¿Vale? Va del 0 al 9, no sé cuántas hay. Me vais a perdonar y que nadie los cuente y así ya. ¿Sí? Vale, correcto. No la contéis, no la contéis. Mirad, ok, perfecto. Tengo 10 slots. Ahora mirad lo que hago, que es similar a lo que hacía antes. Monto estructuras que son entries. ¿Vale? Cada uno de estos entries hacen el mismo papel que tenían antes. Almacenan parejas clave-valor. Javi, para este viaje no necesito... Sí, pero ya veréis por dónde va la optimización. Cuando yo hago un put en este nuevo map, creo un entry. El entry guarda la clave y guarda también, apunta al objeto valor. ¿Sí? Pero ahora ya no las encadeno entre ellas, sino que cojo la clave y calculo un número a partir de ese objeto, que puede ser como queráis, pero la clave en este caso, ¿de qué tipo es? Es string, ¿vale? Digamos que es un string, jugate que el DNI es un string. Dime, Raúl. No. El clave es por qué quieres buscar a posteriori. Es como indexas las cosas, ¿vale? Pero, bueno, primary key dentro de una estructura de datos en memoria. Algo así. Es como quieres tú poder recuperar algo. Tú le dices, oye mapa, guárdame, cuando te pregunte por este objeto, tú me devuelves este otro. La clave en este caso es un string. Ahí está, el objeto que tú quieras. Perfecto, y yo en este momento uso un string como clave, pero podría ser otra cosa. Mirad, si yo tengo un string, me puedo coger letra a char, ¿verdad? Esos caracteres que están en el string. Y recordáis que el char funciona como un entero, que yo lo puedo sumar. Imaginaros que lo sumo, en realidad no lo sumo. Lo multiplico a un short. Pero bueno, eso no importa. Imaginaros que lo sumo, ¿sí? Tengo un número basado en esos caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues con ese número me voy al array y guardo la entry, no el string, no la clave, sino la entry que contiene esa clave y ese valor, lo guardo en el numerito que me ha salido. Ya sé, os vais a quejar ahora, Javi. Y si te sale 30.000, ¿qué tienes? ¿Un array de 30.000? No, si me sale 30.000, pues oye, tengo 10 entradas, ¿no? Ahí está, módulo 10 y voy que ardo. Imaginaros que la suma de todos los caracteres da 35.481. Hago módulo 10 y ¿con qué me quedo? Con el 1, ¿no? Me quedo con la última cifra, con el 1. Si hago módulo 10, bueno, el 1 es esta de aquí, ¿no? Vale, pues... ¡Ea! ¿Qué os parece? ¿Verdad? Ahora imaginaros que si sumo este otro de aquí, vaya, creo que lo he dicho al revés, pero da igual. Sumo 1, da 87.005. 87.005. ¿Con qué número me quedo? Ahí vamos. 85, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hey. Si va 1, vuelvo después. ¿De acuerdo? Ya los habéis guardado. Tenéis esta estructura. Si accedéis indicando, hazme un get de la clave 111, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Si te indican get de 1111, calculo el mismo número que antes, ¿verdad? ¿Y me queda qué? Me quedaba el 5, ¿no? ¿Dónde me voy? Al array, al slot 5. Me meto en la entry, miro, oye, la clave es la que me han buscado, devuelvo el valor. ¿Veis la idea? ¿Es lineal esto? No. Esto es acceso directo, es constante. ¿Vale? Este es coste 1. ¿Veis cómo hemos acelerado de una forma increíble el acceso? ¿Por qué se llama cuartear?
Decídmelo vosotros. Porque distribuyes las claves, las distribuyes en un array. Y no por el valor de la clave, sino simplemente con números relacionados que se te distribuyen. Y aquí la clave de todo esto está en que ese número que calculas tenga dos cualidades. Una, que se distribuya uniformemente. Que tus claves al calcularse den más o menos números en todo el rango en el que tienes. Y distribuidos de la misma manera, de una forma homogénea. Y dos, que si tienes dos valores clave que sean muy similares, el número que generes sea lo más disperso posible. Es decir, que si tengo otro DNI que solo cambia una cifra, el número de cuarteo, el hash code, sea lo más diferente posible. Si tienes esas dos cualidades, en el array te quedará más o menos distribuido de forma homogénea. Pero lo que dice Ramón, ¿qué pasa cuando coges el 3, 3, 3, 3, lo sumas todo y el resultado es el 95.545? 95.545 módulo 10, ¿cuál da? Ah, calla, 5 ya lo teníamos, ¿verdad? Bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Cogemos la entry. Yay, que ya estaba ocupado por uno, pues, hey, los encadeno. Aquí dentro sigo montando listas ligadas. ¿De acuerdo? ¿Pero de qué longitud? 99% de los casos longitud 1. 1% de los casos 2 o 3. ¿Se entiende la idea? El acceso sigue siendo constante. Esto lo implementábamos, tú y yo nos ponemos una tarde y esto lo sacamos. Yo recuerdo haberlo hecho más de una vez en mi vida. Es más, tengo un amigo que lo hizo 8 veces. Repitió la misma asignatura 8 veces, el pobre. Un tío muy inteligente, pero ya llegó un momento que era, yo pruebo por fuerza bruta. Yo sé que... Ay, además de verdad, es buen tío, súper trabajador y es inteligente, pero yo creo que es la persona que más veces ha repetido estructuras de datos y algoritmos en toda la historia de la Facultad de Informática. O sea, su matrícula de esa asignatura, o sea, han puesto a uno de los, a una ala de la facultad le han puesto su nombre, ¿eh? Sí, sí. No, mantener las cosas ordenadas es súper costoso y esta estructura no te sirve. Luego os cuento otra que sí que te lo hace, ¿vale? Bueno, dime. Muy bueno. Depende de qué nos refiramos. Lo he hecho, estos dos. En este último ejemplo ha sido ese caso. ¿Y qué he hecho? Bueno, me voy al 5, he creado la entry. La entry ha apuntado al DNI, pero lo hago así y se va a ver. He creado la entry. He apuntado la clave y el objeto. Y como ya había una entry en ese slot, lo que hago es que la entry anterior me apunte a este. Cuando acceda a este slot, voy a hacer el mismo algoritmo de antes. Voy a la entry, miro si la entry, y aquí está la clave. Su clave es equals a lo que estoy buscando. Me va a devolver falso si estoy buscando el 33. Bueno, pues me meto en la siguiente entry y vuelvo a mirar. Oye. Exacto. Sí, exacto. Es una serie de linked list que serían lineales, pero como la longitud de estas linked lists es el 99% de los casos es una. Eso es lo mismo que acceso constante. Siempre que el algoritmo de hashcode te cumpla las dos características de antes. Que esté uniformemente distribuido y que un pequeño cambio en la clave provoque un cambio importante en su hashcode. ¿Veis un poco? Esto es una caricatura, no es exactamente así como está implementado, pero casi. Y esto se utiliza en, ¿recordáis la clase del tipo de set que solemos usar? ¿Cómo se llamaba cuando hacíamos un new de un set? ¿Qué clase usábamos? La mayoría de las veces vais a usar un hash set. El otro día estuvimos mirando varios, pero la mayoría de las veces vais a hacer new de hash set. ¿Por qué? Porque no metemos los slots consecutivos, sino que los metemos usando este algoritmo. Y el orden no está garantizado. Es que mirad, si recorres esta estructura y te quieres quedar solo con las claves, por ejemplo, te vas a quedar con 222, 111, 333, porque han caído así.
Si te quedas con los valores, pues, hey, ¿se entiende eso? Un detalle, ¿puedo tener dos valores indexados por la misma clave? Pensadlo. ¿En un mapa puedo tener dos valores indexados por la misma clave? Exacto, no podemos repetir la clave. ¿Por qué? Porque si fuese así, imaginaros que aquí tenemos, este DNI es 333 y este es 333. A la que entrásemos por aquí y llegásemos aquí, ya daría true. Devolveríamos siempre el primero. Si metéis dos valores por la misma clave, estáis sustituyendo el viejo por el nuevo. El valor viejo por el valor nuevo. ¿Vale? Esto en un map. En un set se queda con el valor viejo. ¿Qué más os iba a comentar? Dime. Va, bien hecho. Ese tiempo de tu vida que ahorraste si no hiciste la carrera. No. El map internamente, esto es un map. Esto de hecho, el objeto que ves ahí a la izquierda es un hash map. Es un mapa implementado con una tabla de hash internamente. A nivel de memoria, no digo que ignoréis el gasto en memoria, pero cuando estáis por debajo de 50 objetos, es aceptable. ¿Vale? Incluso objetos valor, ni siquiera en la infraestructura. Cuando estáis en el orden de magnitud de 50 objetos valor, esos 50 objetos y la infraestructura necesaria para montar las colecciones es perfectamente aceptable. Si son objetos muy pesados, entonces discutimos, porque los objetos todos van a tener más objetos asociados, aunque solo sean strings. Si son objetos muy pesados, discutimos. Pero del orden de 50, y siempre lo que os comento en aplicaciones de gestión con la tecnología que tenemos ahora. Cuando tienes más de 50 objetos, cuando pides a Google, búscame estas páginas, y te devuelve, oye, hay unos 200 millones de páginas, pero ¿qué te enseña? 10, 25, 50, 100, y porque es Google y va de sobrado. Pero te las pagina. De petición en petición trabaja con ¿qué? Con 100 como máximo, y es Google, trabaja con 100 elementos. Vale, estos 100 elementos más, que son objetos pesados, porque cada objeto de tipo página tiene la URL, el snippet, una imagen. Pero hay 100 elementos y la estructura que te lo admite, como te lo muestra, que probablemente sea una lista, es aceptable, perfectamente aceptable. Por encima de eso, como todo, oye, es decisión de diseño. Y al final son cosas que si vamos con un poquito de cuidado, la paginación hace algún tipo de abstracción, aunque sea tan sencilla como meter una constante en el número de elementos sobre el que paginas. Si vemos que va lento, podemos cambiar esa constante. ¿Vale? Totalmente. De hecho, ¿por qué no me miráis el código? La que habéis implementado, el algoritmo de hashcode. Cuando habéis hecho genérame el hashcode y el equals, lo tenéis ahí. Este es el numerito. Cuando le preguntan, oye, dame el numerito, y después te hace un mod por un tanto por ciento, que no es módulo, es resto, ¿a quién le importa? Un tanto por ciento sobre el número de slots del array, y te lo coloca en el índice. Si tienes 10 slots, se te queda con la última cifra en decimal, y te lo coloca ahí, tal cual, no hay más. Es que no os asustéis de mirar el código de las clases Java, o sea, cogeros ahí hashmap y lo chafardeáis. Tendréis que subir alguna superclase, pero lo encontráis el código y dices, ah, mira, sí, lo entiendo, es que lo haríamos igual. ¿Vale? Y la idea que hay detrás de esto, de cómo consigo tener tiempos de acceso constante con un truco técnico, y que es un truco técnico tan habitual que es horrible, porque yo lo encuentro horroroso, pero oye, está definido en la clase Object. La clase Object es una desgracia ambulante, esa pobre clase. Tiene un montón de métodos que no deberían estar definidos ahí. Pero bueno,
El descarga de Java.net funciona exactamente igual. ¿Qué tal? ¿Más o menos? ¿Cómo lo veis esto? ¿Borro el dibujito y todo? ¿Qué? ¿Creéis que podemos seguir haciendo dibujos o aquí no? Sí, me veis con futuro, ¿verdad? Esto voy al MoMA en cualquier momento. ¡Pam, pam! Oh, qué ilusión me daría. Hombre, diseño no, que no tengo, pero... ¿Curso de fotografía? ¿Cuándo vais a pedir? ¿En el CERTIC no hacen cursos de fotografía? Ay, en fin, soy un actor encasillado. ¿Qué has ido a comentar? Quito esto, si consigo cerrar el programa y chafardeamos hashcode, porque es interesante. Hey, vamos a verla, no es difícil, ¿eh? No, ahora os lo cuento. Estoy intentando cerrar, ¿eh? Venga, lo he conseguido. Esta operación hashcode de la clase alerta. ¿Me dejáis que lo cuente rápidamente en general? Mirad, si yo fuese un poquito más inteligente de lo que soy, no mucho más, no me falta mucho, pero un poquito más inteligente, habría hecho física en vez de informática. Y si fuese cualitativamente más inteligente de lo que soy, habría hecho matemáticas en lugar de informática. Pero no llego. Así que lo que os digo ahora lo he leído. Y ya está. Y yo he leído que si tú te coges un número primo y ejecutas operaciones de multiplicación y XOR, el resultado está bien distribuido y tiene una alterabilidad muy alta. ¿Os acordáis de las dos condiciones que os he dicho antes? Si tú te coges un número primo, ¿qué os parece el 31? Y XOR. Sí, el XOR a nivel binario, el circunflejo, cachirulo, sombrerito. No, el XOR lógico, el XOR, el OR exclusivo. Muy bien. Cachirulo, sí, el barret, eso es. Los números que obtienes están distribuidos de forma uniforme y un pequeño cambio en el número te produce un cambio dramático en el resultado. Esto es bastante evidente, o sea, tú te coges un XOR y lo multiplicas por un número y ahí todos los bits pueden bailar, ¿no? Si haces el XOR a un número, el resultado puede estar lejos del inicial. Lo de los números primos no tengo ni idea de por qué, pero es que por eso no pude hacer matemáticas. Me invento otro número. ¿Qué os parece si pongo 79? ¿79 es primo? Muy fácil. ¿Sale en alguna tabla de multiplicar que tengamos en la cabeza el 79? ¿Os suena de alguna tabla? ¿Alguna vez has dicho tanto por tanto 79? No me viene de nada. Primo. ¿Sí o no? Ya está. Este algoritmo me sigue valiendo. El 31 se lo ha inventado Eclipse. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace después? Coge una serie de atributos y aplica multiplicaciones, XOR, para obtener variabilidad en ese número. La parte crítica es ¿qué atributos selecciona para crear el algoritmo de hashcode? El ID. El mismo atributo que usábamos ¿dónde? ¿Recordáis el menú? La opción del menú, Generate Equals and Hashcode. ¿Lo recordáis? Van de la mano. El hashcode siempre usa los mismos atributos que el equals. Deben ser coherentes, si no el algoritmo que os he comentado antes no funciona. Tienes que utilizar los mismos atributos en ambos. Si tú usas un atributo en el equals, tiene que influir en el hashcode. De forma que si ese atributo cambia, el hashcode se altera también. ¿Vale? Oye, decidme una cosa, con el dibujito que había antes en la cabeza, ¿podría ser que dos objetos diese su equals false y en cambio el hashcode fuese el mismo? Casi. Pero el número, el cálculo del hashcode, ¿podrían ser dos objetos distintos y que el hashcode diese el mismo resultado? Lo hemos visto en el dibujo de hace un momento. ¿Podría ser que dos objetos su equals diese true y en cambio su hashcode diese false, su hashcode fuese distinto?
Ahí está, no puede ser. Exacto. No puede ser porque si el equals vale true, significa que todos los atributos del equals valen lo mismo, son equivalentes, ¿sí? Si los atributos del equals valen lo mismo, los atributos del hashcode son los mismos. Aplico la misma rutina, maldita sea, para los dos objetos me da el mismo valor. Perfecto. Eso es lo que os van a preguntar. No van a preguntar más, pero es interesante conocerlo. Ahora que tenéis ya el equals y el hashcode definidos, ¿podéis volver a ejecutar la demo del set? ¿Cuánto da el size ahora? ¡Ah! Nos ha ido perfecto. Mira, aquí tengo este sistema alerta 6 que para que sea más fácil le voy a enchufar aquí los asteriscos. Le doy. Y ahora tienes el elemento que has añadido dos veces, porque tenías dos objetos que representaban la misma entidad, solo se añade una de ellas. En el set creo recordar que es la primera que añades. Y en el mapa la última. ¿Ok? ¿Qué quiero que os quede claro de aquí? Primer tema. Es obligatorio definir el equals y el hashcode de todos los objetos que vayan a potencialmente estar en una colección. Eso es casi todos los objetos que definimos del dominio, todos. Bueno, casi. Segundo tema, el equals y el hashcode van en parejas. Si defines uno, defines el otro. Tercer tema, los atributos deben ser identificadores de negocio. No valen los atributos que genere la base de datos, por ejemplo. ¿Eh? El set ejecuta el equals, muy bien. El set cuando añades es que utiliza el equals y el hashcode. Muy bien. Exactamente. De hecho, el método add es el que hace eso. Eso es. ¿Vale? Lo podéis comprobar, ¿eh? Si ponéis un chivato en vuestro equals o en vuestro hashcode, veréis que se ejecutan. ¿Vale? Muy bien. No te da error, porque su comportamiento es ese. O sea, su comportamiento explícitamente te indica que no da error y no admite repetidos. En el set, si no recuerdo mal, se queda con el primero que añadas. ¿Qué tal? ¿Más o menos? ¿En serio? No es ironía, o sea, más o menos lo tenemos controlado. Joder, qué bien. Yo lo veo claro. Voy a parar, dejadme que pare la grabación. Y, dejadme que haga también, dadme un segundito. Que lo haga así y luego me es más fácil sincronizar.